Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a esta hora en TN23. Es un gusto poderles trasladar los temas que destacan en el día. Uno de ellos es la eliminación de un acuerdo que estipulaba las medidas por temas de COVID-19 en empresas tanto públicas como privadas. De esta manera, entonces, estaremos abordando esta situación, la medida que se ha tomado. Es uno de los temas que tenemos para el análisis que estaremos realizando con Fernando Pereira. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, Sandy. Muy buenas noches. Como siempre, feliz de estar acá con usted, amigo y amiga televidente, para llevarle no solo las noticias más importantes que han impactado hoy acá en TN23, sino hacer un análisis a conciencia de cuál es el fundamento legal de cada uno de esos espacios y, por supuesto, educarle en la medida en que usted nos lo permita con nuevos conceptos, nuevas definiciones, para que usted incremente su acervo cultural. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, también a nivel internacional sabe que aquí le estamos informando de lo que está pasando. Por cierto, la nota del día es El Salvador. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy y Fernando. Así es, la nota del día es El Salvador. Ellos afirman que están abriendo la cárcel más grande de Latinoamérica. Y en México, violencia. Violencia en el estado de Guanajuato, vamos a explicarle por qué. Y en Perú siguen los problemas y el Congreso dice que no van a adelantar las elecciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto y más en unos minutos. El Ministerio de Trabajo derogó el reglamento sobre las medidas de prevención para mitigar el contagio de COVID-19 en los centros de trabajo. La cartera publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 19-2023, con el cual se eliminan las medidas que se mantuvieron vigentes en oficinas. Destacaron que se hace necesario suprimir dicho cuerpo normativo, en virtud que el mismo no responde al objeto para el cual fue emitido en su momento. El acuerdo derogado incluía obligaciones y prohibiciones, tanto para los patronos y empleados. Dicho acuerdo hacía referencia al distanciamiento social como obligatorio, constante limpieza y desinfección de áreas de trabajo y el uso constante de alcohol y lavado de manos, productos que debían ser proporcionados por las mismas empresas. Además, se elimina la figura del monitor, quien se encargó de velar por el debido cumplimiento de las normas y disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud. La derogatoria entró en vigencia a partir de este miércoles 1 de febrero. Es importante resaltar que durante los últimos meses se ha registrado una desescalada de medidas para la protección y mitigación ante posibles contagios de este virus. Aunado a estas acciones, también se han abierto o ampliado aforos en plazas, parques, restaurantes, centros de recreación, así como establecimientos religiosos y educativos. Muy bien, pues evaluemos entonces este tema, vemos cómo se van levantando cada vez más las medidas de prevención por tema de COVID-19. Según se indica por parte de las autoridades, esto se debe al porcentaje de vacunación que se tiene contra el COVID y también por los casos que han ido disminuyendo, pero especialmente las muertes que se han ido dando a la baja también estos casos y por lo tanto consideran que pues ya no es un tema del cual tengan que sancionar a las empresas para que puedan cumplir con medidas de restricciones y también de prevención por el tema de COVID-19, dejando entonces a la población laboral, a todos los trabajadores, bajo el criterio de que si quiere alguien utilizar la mascarilla que lo haga, pero ya no va a haber sanción para las empresas, que específicamente por ahí va entonces este acuerdo. Bueno, Sandy, realmente aquí hay que analizar qué sucedió, no solo en Guatemala, sino en el mundo con el tema de la pandemia. Nos vino a cambiar la estructura de vida que teníamos por completo y, por supuesto, en el tema laboral generó ciertos aspectos en donde hubo discrepancias, hubo puntos en donde todos estaban de acuerdo, pero desde el trabajo administrativo público, el organismo ejecutivo, creo, hizo el trabajo que en ese momento se debía hacer, generando todas las restricciones que no solo era en Guatemala necesario implementar, sino que ya venía pues también en otras latitudes del globo terráqueo, generándose las mismas actitudes, las mismas acciones de
de la mascarilla, de estar todos pues con gel, quitándonos de encima tan siquiera el pensamiento de podernos contagiar. Quiero llevarle a usted a ese momento cuando empieza el COVID-19 a hacer estragos en todo el mundo, pero específicamente en nuestro país. Aquella cepa que realmente fue letal y que lamentablemente cobró muchas vidas humanas, especialmente de tantos guatemaltecos y guatemaltecas que hoy guardamos en el corazón y que siempre estarán en nuestro recuerdo. Pero era aquella cepa delta que literalmente, Sandy, vino a cambiar pues todo el sistema hospitalario, vino a afectar a todo el sector de los médicos, las enfermeras. No se sabía qué hacer en ese momento y de verdad fue pues una situación penosa la que nos tocó vivir. Hoy, ¿verdad? Ya 2 y pico años después, ese mismo virus ha evolucionado, la respuesta del ser humano también evolucionó y es una característica de la humanidad, ¿verdad? El mismo Darwin lo dijo, la teoría de la evolución. Evolucionamos para poder subsistir. Y el problema es que también evolucionó la enfermedad y hoy tenemos cepas que pueden ser definitivamente altamente contagiosas, pero ya no tan letales. Aquí es donde entra el trabajo del Estado, pues no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo, pero específicamente en nuestro país se hizo lo que se tenía que hacer durante el tiempo que se tenía que implementar. Esto fue evolucionando y hoy por hoy pues ya vemos que realmente un alto porcentaje de la normalidad regresó a la vida de la mayoría de guatemaltecos, Santi. Ya vas a algún lugar y creo que hoy es la mayoría los que no usamos mascarilla contra los que sí. Y derogar todos estos puntos en donde se limitaba a las empresas en su actuar, en su accionar respecto a las obligaciones de sus empleados, creo yo que así como lo hemos venido planteando, es parte de esa evolución. Claro. Nos llegó a este punto y simplemente pues es lo que toca. Aparte era un poco ilógico y contradictorio porque imagínate, el uso de la mascarilla que ya no era obligatoria hace meses que se había establecido, las medidas en realidad ya solo se quedan como recomendación, claro, como que cada quien si lo quería hacerlo así, si no, no, o sea, al final no era una situación de país en la cual antes sí teníamos como que estas restricciones, se eliminó hace varios meses, pero en las empresas, por ejemplo, tenían que mantenerlas y ser vigilantes de que la gente lo pueda hacer. Y, por ejemplo, se daban casos en los que los trabajadores no lo querían hacer, porque, pero si el gobierno no me lo prohíbe, entonces ¿por qué lo voy a hacer? Ah, pero si la empresa no lo cumple, entonces lo van a sancionar. Entonces era un poco ilógico realmente que estuvieran vigentes cuando a nivel general no se están dando caso. Solamente iba a afectar a las empresas a tener pues que realizar mayores esfuerzos por tener el control, por lo menos en el área de trabajo, cuando la gente ya estaba acostumbrada afuera a no seguir las recomendaciones. Totalmente. Y también recordemos que estaba el punto de lo que hemos hablado en un sinfín de análisis que hemos realizado aquí en A la Medida ya para todos ustedes. El tema de la coercibilidad del Estado. El Estado dentro de ese poder soberano que tiene sobre todos y cada uno de nosotros, ciudadanos, para obligarnos a cumplir con cualquier estatuto legal. Naturalmente, si una conducta no se apega a lo que el Estado está obligando a hacer a todos, pues entonces viene esa confrontación de una responsabilidad. Y en este caso las empresas tenían esa presión de una multa. Si los empleados realmente no cumplían con el estatuto interno de la empresa, pues se podía ver esta sometida a ese escrutinio estatal y, por supuesto, esa presión de alguna multa que naturalmente iba a afectar las finanzas y el presupuesto de las entidades. Hoy eso queda en el pasado, es parte ya del derecho histórico. Quiero contarte, hay un derecho positivo. El derecho positivo es el derecho vigente, el que actualmente se aplica. Y está el derecho histórico, ese derecho que sirve únicamente como marco referencial para pues, analizar qué pasó en cierta etapa de la historia de nuestra Guatemala, que se escribe día a día,
y en este caso, cuando hay una norma que es derogada por la autoridad, pues pasa a formar parte de ese derecho histórico. Entonces hoy solo va a ser una referencia para que los pensadores, los juristas, para que cualquier persona que quiera realmente ahondar en qué sucedió, qué era el contenido de esa normativa, pues vaya y lo encuentre como parte pues, de todo ese bagaje histórico en materia jurídica que tiene Guatemala. Vamos a ir con unos datos que también es importante tener ciertos elementos para este análisis sobre la derogación de este acuerdo por temas de COVID-19. Las acciones tomadas en los últimos meses muestran un cambio de paradigma respecto a la pandemia de COVID-19. Cada vez más, las acciones de prevención y cuidado quedan bajo responsabilidad individual. Muchos guatemaltecos siguen decidiendo utilizar la mascarilla. Además, aún es posible recibir una vacuna contra el COVID-19 de forma gratuita. En Estados Unidos empezarán a cobrar alrededor de $130 por dosis, unos 1,000 quetzales aproximadamente, para quienes deseen suministrársela. Es posible que en ciertos lugares, como por ejemplo centros comerciales o restaurantes, siendo estos privados, se reserva el derecho de admisión a quienes no respeten las medidas de bioseguridad. También en lugares de trabajo de empresas privadas, esto podrá reglamentarse de conformidad a las consideraciones propias de la empresa. En ambos casos, las reglas internas deben seguirse. Y en este caso, por ejemplo, sabemos que la industria de alimentos deberán de tomar sus medidas también, que normalmente lo hacen, pero que ante una situación de pandemia también han extremado esas medidas. Entonces queda como para un ciudadano que puede tomar la decisión de usar mascarilla o no, de tomar en las recomendaciones que se han realizado para la prevención de los contagios. Las empresas también pueden decir, bueno, yo tengo la situación que se me están enfermando mucho mis trabajadores, tengo muchos contagios en la empresa, entonces mejor tomemos las medidas porque no me puedo quedar sin personal, porque se está dando una ola, se está dando un incremento de contagios. Ahí sí ya es discreción de cada empresa, pero no va a ser multada por hacer o mantener estas medidas, que creo que al final pues queda como un llamado de conciencia. Sí, totalmente. Uno de los sectores más lastimados con el tema de la pandemia precisamente fue el sector alimentos. Y obvio, hoy pues todos disfrutamos salir con amistades, salir con la familia, ir a compartir en algún lugar en donde nos presten el servicio, ya sea de bebidas o alimentos, y pues compartir parte de nuestro tiempo con la gente con la que nosotros amamos o bien con la que nos sentimos muy a gusto. Vemos en muchos restaurantes que realmente hay el grupo de meseros, el grupo de chef, el grupo de cocineros que aún utilizan el tema de la mascarilla. Y está bien, aquí es la libertad ya de cada persona, individual o jurídica. Puede ser la propietaria del restaurante quien les diga, miren, para que nuestros comensales se sientan mucho más cómodos, ¿qué les parece si seguimos utilizando la mascarilla? No es ya obligatorio, pero puede ser parte de atraer y hacer sentir bien a los clientes, así que realmente esto ya queda a discreción de cada uno. Y por supuesto, el tiempo va pasando. Si usted se da cuenta, ya hoy estamos en febrero y acabamos de estar poniendo arbolito de Navidad y nacimiento en nuestra casa. El tiempo va como agua entre las manos. Entonces, así como va el tiempo de rápido, definitivamente hay normativa que ya no es aplicable dentro del territorio nacional porque evolucionamos y evolucionamos para mejorar. Esa es la idea. Entonces, si de eso se trata, este aspecto que nos va a hacer ya tomar una decisión de cuidado propio y que sea discreción de cada uno de nosotros, hagámoslo con responsabilidad y siempre entendiendo que mi derecho termina donde empieza el derecho de la persona que yo tengo a mi lado. Así es. Bueno, ya le hemos informado entonces sobre qué se trata la derogación de este acuerdo, que solamente se indicó el número de acuerdo, pero es necesario que usted entendiera entonces qué era lo que estaba pasando y ahora cómo queda la situación en cuanto a la prevención de contagios de COVID-19 en los lugares de trabajo. Vamos a hacer una pausa. Al regresar hablaremos de la pena de muerte. ¿Se va a reactivar o no? Depende del Congreso y ya le daremos más detalles sobre este tema. Ya volvemos.
La iniciativa 6189, que propone la ley para la aplicación del recurso de gracia o indulto de la pena de muerte, fue conocida por el Pleno del Congreso de la República y enviada a las comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y Defensa para su estudio y análisis. Se trasladó a las diferentes comisiones, dígase Derechos Humanos, Gobernación y Defensa, obviamente para el análisis respectivo, y pues después ya vienen los siguientes pasos de ley, que es renunciar al Pacto de San José. Creo que es de importancia esta ley, una vez se tengan todas las observaciones necesarias para su respectiva discusión y su aprobación, pero esos son los pasos que hoy al conocerse en el Pleno se traslada a las comisiones para el análisis respectivo. El principal objetivo de esta propuesta es determinar si en un caso concreto, a juicio del jefe de Estado y bajo su estricta responsabilidad, procede conmutar la pena de muerte contenida en sentencia firme. La iniciativa fue presentada el pasado 31 de enero. Bueno, lo dijimos la vez pasada que hablamos sobre el tema de la pena de muerte y lo recalco. ¿Tendrán de verdad el valor y la iniciativa los diputados de finalmente decidir sobre este tema? Porque prácticamente en ellos está la decisión de conocerlo y de aprobar la reactivación de la pena de muerte, que es uno de los temas que se está viendo. El punto es, siempre ha sido un proyecto que se engaveta, se deja por un lado, se conoce, pero ya luego se olvida. Es un tema bastante complicado y bastante polémico. ¿Crees tú que este sería el año en el que finalmente se decida respecto a la pena de muerte? Mira, Sandy, voy a ser muy frío y muy directo con lo que te voy a decir. Estamos en año de elecciones. Y en año de elecciones, amigo y amiga televidente, creo que usted me va a dar la razón. De todo se ve en la viña del Señor. Entonces, este tema, como bien lo dice Sandy, es polémico porque al final le hice la pregunta la semana pasada cuando tocamos este punto y se la vuelvo a recordar. ¿Usted estaría de acuerdo en que el Estado de Guatemala elimine fila por fila, en una filita india, vamos a tener a todos estos que han matado a niñas, que han descuartizado a mujeres, que se han encontrado en zona 18, en la famosa Casa del Terror, todo eso, esas escenas realmente que rayan en lo distópico que puede llegar a ser la psicología del ser humano? Y creo que la respuesta, todos vamos a decir, ay sí, por favor, ya salgan de esa gente porque no se va a componer con nada. Y el Estado, ¿qué está haciendo? Invirtiendo el dinero que invierte, tratando de generar reinserción social y modificación de conductas para estas personas. Sí, en la mayoría de casos eso creo que es caso perdido. Sandy, estamos todos los ciudadanos hartos de esta situación de violencia, y violencia que cada vez degenera en algo peor. TN23 haciendo su trabajo, generando la cobertura durante 24 horas, noticias para los televidentes, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero. Damos a conocer siempre de primera mano una conducta todavía más aberrante de la que conocimos hace 2-3 días. Entonces, la respuesta en general es sí, queremos la pena de muerte para que ya salgamos de toda esa gente. Ojo, no es tan fácil, no es así de fácil. Aquí se necesita, número uno, ver los dictámenes que estas comisiones dentro del organismo legislativo van a generar. Que todas tienen que dar un dictamen favorable. Todas tienen que ser favorables. Claro. Y ojo, es una presión hoy, no solo de la ciudadanía, que pues sí quisiera, definitivamente creo yo, trato de leer cuál es el pensamiento hoy del Chapín en general, y creo que todos estamos con la idea de eliminar a estos tipas que realmente ya no tienen compostura. Pero no es solo venir y decir y hacerlo. Tenemos una presión internacional monstruosa. Tenemos el Pacto de San José, que está dentro de la misma categoría de nuestra Constitución, en esa supremacía constitucional, ahí como uno solo, en materia de defensa de los derechos humanos.
¿Y cuál es el bien jurídico tutelado más importante de todos, Sandy? La vida. La vida, correcto. Entonces, venir y decir que hoy escuchamos, no sé, de los 30 candidatos a presidente, yo creo que por lo menos se los he escuchado a unos 8 o 10 que van a reactivar la pena de muerte porque con eso se soluciona lo que está pasando en Guatemala. No es así, no es así. Mira, yo lo que veo también es que hay que analizar varios escenarios, ¿no? Primero, lo del Pacto de San José, que es muy importante también porque entonces hay que renunciar. Así es. No se puede estar jugando con Dios y con el diablo prácticamente, pero será un tema también que se debe considerar y qué repercusiones podría traer para el país salirse del Pacto de San José. ¿Cómo ves tú ese posible escenario que se pudiera tener? Bueno, en el caso que se tomara la decisión a través de los procesos legales que esto conlleva, y pongamos el ejemplo utópico. A partir de mañana, Guatemala ya no es parte del Pacto de San José y puede hacer dentro de su territorio lo que se le dé la gana en el tema de eliminar a todos estos reos que han cometido barbaries en contra de los chapines buenos, las chapinas buenas. Aquí no es de hacer una cola como yo planteaba al inicio y bueno, semana a semana vamos a ir eliminando uno por uno. Aquí hay que agotar todo un proceso que realmente es en tiempo muy largo, en recursos muy caro y naturalmente vamos a tener siempre a todo el sector de derechos humanos pues viendo qué es lo que se hace con este aspecto. Pero lo más importante es el esquema de la imagen de nuestro país, siendo entonces o pasando a ser uno de los pocos países a nivel del mundo, ni siquiera son 5, me sobran dedos de una mano, para decirle que Guatemala sería uno de esos que iniciaría con la aplicación de la pena de muerte. Aquí se necesita un cambio de estructura. El Estado de Guatemala tiene 1,000 falencias. No estamos llegando a todo el territorio nacional en materia de educación, en materia de seguridad, no estamos llegando en muchos ámbitos que son elementales para evitar esas desviaciones psicológicas en la gente que realmente está cometiendo estas circunstancias atroces. Pero para hacer eso, Sandy, necesitamos un cambio de modelo estructural de 180 grados. ¿Y quién va a lograr eso? Te hago yo una pregunta ahora. ¿Será factible en 4 años del gobernante que venga y del nuevo grupo de diputados hacer un cambio a nivel de esa estructura? No sé qué opinas tú. No, no lo creo. No es algo que tiene que ser un cambio que se va a dar gradualmente, donde no solamente es aplicar la pena de muerte, sino mejorar los aspectos de seguridad a nivel general, la situación de las cárceles, en sí el sistema penitenciario y bueno, muchos aspectos. No solamente depende de la aplicación de una pena de muerte, que si es un tema que al final se tiene que tomar la decisión si se aplica o no se aplica, creo que sí lo tienen que hacer, porque ya Guatemala no puede estar en el limbo, en que, bueno, queremos, pero no podemos y al final tienen que tomar la decisión, tener la valentía de finalmente poder hacerlo, porque de verdad ya no me recuerdo cuántas han sido las legislaturas que han intentado hacerlo, que lo han reagendado, que lo han lanzado nuevamente para el análisis en las comisiones y no pasa, o a veces pasa en las comisiones, pero no pasa en el pleno. Entonces, son varios los intentos que se han hecho y no he logrado ver algún avance siquiera para para tomar la decisión. Vamos a ir con unos datos para continuar con este análisis que le estamos presentando, pero también hay un aspecto muy importante que se debe analizar respecto a la pena de muerte, que vamos a estar conversando contigo, Fernando, porque la iniciativa que propone una ley para la aplicación del recurso de gracia o el indulto en la pena de muerte, hablábamos que fue eliminado hace varios años, fue remitida a la Comisión de Defensa Nacional y la Comisión de los Derechos Humanos. El artículo 18 de la Constitución regula lo referente a la aplicación de la pena de muerte, estableciendo como requisito previo a su aplicación la admisibilidad de todos los recursos legales pertinentes. En el año 2000, el Congreso derogó el decreto ley 159 que facultaba al Ejecutivo
indultar la pena máxima a una inferior. Y bueno, según los proponentes de la ley, la pena de muerte es inaplicable como consecuencia de existir un vacío legal. Argumentan que ocasiona falta de certeza jurídica y violenta el debido proceso. Por ello, afirman que resulta necesario crear el mecanismo legal idóneo para cumplir con la finalidad que la Constitución establece. Mira, yo sobre este tema, la pena de muerte, ante tanta situación de violencia y casos que de verdad generan un dolor, Lloran una sangre. indignación, digo, bueno, sí hay que aplicar la pena de muerte, pero también veo las condiciones del país en materia al final de justicia y digo, ¿realmente está el escenario ideal para que se pueda aplicar la pena de muerte? Es decir, los procesos legales, toda la acción penal también está en su mejor momento, cumple con las garantías también de un debido proceso para poder hacer la aplicación de la pena de muerte, porque ojo, aquí no es que, bueno, lo declararon culpable, va la pena de muerte y después, no, hubo un vicio en el proceso y lo vamos a repetir. Aquí la gente la matan y cómo no lo puede resucitar. Entonces, esa tiene que ser la garantía del proceso. ¿Cómo está nuestro sistema de justicia para una aplicación de pena de muerte? Realmente está muy lento. No voy a decir que esté mal porque son pocas las falencias que nuestro sistema judicial maneja aún y que son susceptibles de cambiarlas para bien. Sin embargo, no solo es el organismo judicial. Acá es una unificación del Estado de todo el para sistema. Realmente generar algo que se llama política de Estado, Sandy, no política de gobierno, que esa No. es una política que dura 4 años, una política de Estado en donde realmente, como tú bien apuntabas, tengamos un escenario ideal para que si el Estado toma la decisión de deshacerse de un individuo porque cometió realmente un delito de los que hoy ni siquiera existen dentro de nuestro derecho positivo, porque la CC los eliminó. Entonces, el Estado debe tener un esquema muy bien planteado para que esto llegue a un término pues, satisfactorio para la sociedad. Así de simple. Alcanzar el bien común. Eso es realmente lo primordial para el Estado, pero va a costar mucho. Le dejamos en el aire la siguiente pregunta. ¿Cree usted que este será el año en el que finalmente se logre avanzar con el tema de la pena de muerte? Bueno, vamos a la pausa. Para este 1 de febrero fueron citados ante el juzgado de mayor riesgo de los exdirectivos de la empresa Norberto Odebrecht Sociedad Anónima, Luis Antonio Mameri y Marco de Cerqueira Lima Machado, para rendir su primera declaración en el caso Odebrecht Guatemala. Los ciudadanos brasileños no se presentaron a la citación judicial en la torre de tribunales. El abogado defensor pidió que se cancelara la audiencia, alegando que el expediente se lo entregaron muy tarde y no tuvo tiempo para revisarlo. Más no los comparto toda vez de que la obligación que les establece el derecho penal, y partamos que el derecho penal es un derecho de carácter personalísimo, es decir, el sujeto está obligado a estar presente y a enfrentar el proceso con las consecuencias legales que repercutan. No podemos hacerlo a través de representantes, no podemos hacerlo a través de otra persona, tiene que ser única y exclusivamente. Si bien en su momento el juez... Los sindicados fueron convocados para resolver personalmente su situación legal. Se actuó de buena fe procesal, enfatizó el juzgador Juan José Jiménez. 3. En virtud de haberse decretado la rebeldía y la incomparecencia de los sujetos, se ordena la inmediata aprehensión de los sindicados Marco de Cerqueira Lima Machado y Luis Antonio Mameri.
Ante la inexistencia de los empresarios brasileños se pronunció el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche. Luis Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado no comparecieron a la audiencia judicial en calidad de sindicados, de la cual habían quedado legalmente notificados y que a través de sus abogados presentaron una serie de recursos legales para impedir la realización de dicha audiencia. La Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó la rebeldía y el juez ordenó la inmediata aprehensión. De esa cuenta quedan activadas las órdenes de captura en contra de los ciudadanos brasileños en el caso Odebrecht Guatemala. Bueno, vamos de lleno con la información agregada sobre este caso, que es importante también que usted pueda conocer, y vamos a mostrar en pantalla la siguiente información, porque el caso Odebrecht inició luego de que la Contraloría General de Cuentas realizara un examen especial de auditoría a los aspectos financieros del contrato adjudicado a la constructora brasileña. El caso Odebrecht señala la posible existencia de una presunta estructura criminal que habría recibido sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht. Siguiendo con la información, la supuesta estructura criminal defraudó al Estado de Guatemala posteriormente de la realización de la firma de contratos para que la constructora obtuviera concesiones para desarrollar un proyecto de ampliación de la carretera CA2 ubicada en ruta al occidente. Según la investigación, el monto negociado habría ascendido a casi 18 millones de dólares. Estos son algunos antecedentes que se tienen respecto a este caso, el caso Odebrecht. Pues, ¿qué es lo que pasó ahora? Pues resulta que hay dos de los empresarios brasileños que fueron citados para que pudieran dar explicaciones. En el caso no es una acusación penal formal, sino que al final era una citación donde ellos podían voluntariamente presentarse, dar sus pruebas de descargo, pero ahora al no llegar, porque necesitan información del caso, los declaran en rebeldía y su situación legal se podría complicar. ¿A tal punto o a qué punto se podría ir complicando para ellos, Fernando, al no acudir a esta citación? Ok, hay que tomar en consideración las dos formas que tiene un juzgador para comunicarse con las personas, sea individual o jurídica, a efecto de obtener datos, obtener información para que eso le sirva al señor juez o a la señora jueza y así poder tomar la mejor decisión a la hora de emitir su resolución. Esas dos formas es la notificación y la citación. Entonces, cuando hablamos de una citación, que es precisamente el caso que acá nos compete, es una forma en donde el juez le puede plantear a usted, amigo televidente, a mí, a Sandy, a cualquiera, que necesita que lleguemos a su despacho tal día, a tal hora, por asuntos de interés nacional en este caso, por lo que se está viendo precisamente con el tema de Odebrecht. Al no cumplir con esa citación que un juez nos está haciendo, automáticamente estamos haciéndole, a ver, en palabras muy sencillas, ¿verdad? Y muy chapinas, le estamos haciendo el feo al juez, diciéndole, mire, pues, usted me está citando, pero yo no voy a ir. Cuidado. La situación jurídica en su humanidad, en su existencia, ahí, desde ese momento que toma la decisión de no acudir al llamado de un juez, se complica en un 100%. Aunque mande a un representante legal, a un abogado, por ejemplo, que fue este caso. Por supuesto, el juez puede ser muy puntual en decir y estipular en la citación que es de obligatoriedad la presencia de la persona por X o Y circunstancia. Entonces, ahí realmente no cabe el espacio de decir, fíjese que hoy me enfermé, fíjese que usted tiene que llegar y decir que tiene algún tipo de problemática, pero hacer presencia en el momento en que el juzgador está requiriendo que usted se presente a su despacho. Entonces, aquí fue realmente una mala decisión no acudir a la citación que por ley debían haber cumplido estas dos personas. Y como Sandy preguntaba, ¿qué viene ahora? Pues se gira una orden
de aprehensión en su contra, se les declara en fuga y naturalmente esto ya es otro ámbito en donde tendrán ellos que defender su posición porque pues al final les asiste el derecho de defensa, pero se complicaron la existencia por una pésima decisión tomada en el momento. Y ahora vienen las consecuencias porque obviamente lo que pudo ser una reunión amistosa, si lo queremos ver así, voluntaria, puede convertirse ya en un tema penal, ¿no? Puede incluso tomarse con que no existe voluntad, que puede existir algún indicio que los pueda ir vinculando más e incluso que se pueda solicitar una orden de aprehensión. ¿Este extremo podría llegar o hasta qué punto sería complicado para ellos? Aquí se saca a la vida jurídica el delito de obstrucción a la justicia. Está un proceso abierto por parte de la institución estatal de generar la prueba madre para saber si sí o no sucedió algo. Y yo, mi primo, mi vecino, mi pariente, no podemos decir no cuando somos citados por un juez. Entonces, las circunstancias acá se le complica a la persona y simple y sencillamente sí puede ya establecerse una persecución en el ámbito penal en su contra, en donde se le van a imputar una serie de delitos contenidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, que después de todo esto le va a repercutir en grandes dolores de cabeza. Así es que el caso Odebrecht sigue dando de qué hablar, se sigue ampliando la investigación y bueno, ahora veremos qué consecuencias legales podrán tener estos dos empresarios de la empresa brasileña. Fernando, así llegamos al final del análisis, me queda nada más despedirte y bueno, mañana continuaremos analizando temas relevantes. Claro que sí, Sandy, la mejor de las noches, muy feliz noche para todos ustedes. Y nosotros vamos a conocer otras noticias antes de irnos a la pausa, porque este día fueron publicados en el portal web del Tribunal Supremo Electoral listados de los candidatos a diputados por parte del partido Vamos. El Registro de Ciudadanos publicó este día el listado de candidatos a diputados por lista nacional, distritales por el Departamento de Guatemala, Distrito Central y alcaldes del partido Vamos. El nombre de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, no figura dentro de los listados de candidatos a diputados o alcalde en este proceso electoral de 2023. Esto se confirmó luego que se dieron a conocer los nombres de los candidatos a diputados por lista nacional y los aspirantes que representan a los 23 distritos electorales. El 7 de enero de este año, durante la asamblea del partido Vamos que proclamó a su binomio presidencial, el secretario general de la organización, Víctor Valenzuela, señaló que Miguel Martínez no buscaría un escaño en el organismo legislativo, ni tampoco como diputado para el Parlamento Centroamericano, Parlacén, ni sería candidato a alcalde por ninguno de los municipios del país. Durante la convocatoria a elecciones generales, el 20 de enero de este año, Martínez confirmó que no buscaría un puesto de elección popular. No voy para candidato como lo habían dicho, nada más he ejercido mi derecho a hacer política como muchos lo deberían de hacer. Miguel Martínez es presidente del Tribunal de Honor del partido Vamos y fue en esa calidad que juramentó a Manuel Conde y Luis Suárez como candidatos el 7 de enero de 2022. Le vamos por una Guatemala diferente, les damos formal posesión. Y ahora les vamos a dar a conocer otra información porque la delegación de Centroamérica, de México y República Dominicana asistieron estas delegaciones a la Conferencia Regional de Ministros de Seguridad, la cual fue organizada por el Ministerio de Gobernación de Guatemala. Los representantes de las delegaciones de seguridad de los países participantes sostuvieron una reunión bilateral con el fin de fortalecer los vínculos de cooperación y también los canales de comunicación. Guatemala y México refuerzan también sus estrategias ejecutadas en la lucha contra el crimen organizado de forma transnacional.
El ministro de Gobernación de Guatemala, David Napoleón Barrientos, y el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Luis Rodríguez Bucio, sostuvieron una reunión bilateral donde abordaron temas de interés para ambas naciones. Las autoridades de Guatemala y México durante la reunión acordaron reforzar las estrategias ejecutadas en la lucha contra el crimen organizado transnacional, además de fortalecer los canales de comunicación entre ambas naciones. Compartimos una serie de temas comunes en la región. México y Guatemala, por supuesto, que tienen temas muy particulares, algunos diferentes, pero otros comunes. De eso se trató esta reunión bilateral. Al final, las secretarías y ministerios de seguridad tienen que enfrentar la problemática. Y bueno, acordamos seguir trabajando y abrir esos canales de comunicación de confianza, canales de comunicación asertivos para continuar con este tema. Ambos funcionarios puntualizaron en las causas que generan la criminalidad y cómo tratar el tema de la delincuencia. Información legislativa, diputados del Congreso de la República aprobaron la iniciativa, ahora el decreto 2-2023, que habla acerca de la facultad del cobro por la emisión de certificados de apostilla. Con el voto favorable de 99 diputados del Congreso de la República, se aprobó la ley que faculta el cobro por la emisión de certificados de apostilla y de legalización de documentos provenientes del extranjero, que moderniza y agiliza la emisión de certificados de apostilla. Con esto se proporcionan herramientas al Ministerio de Relaciones Exteriores para la modernización de este servicio. Tiene que ver con el convenio internacional que permite a los estados sujetarse al procedimiento del apostillado para la legalización y certificación de documentos. ¿Qué quiere decir eso? Que las cancillerías tienen un mecanismo de apostillado que permite electrónicamente la legalización de documentos para ser utilizados en Guatemala cuando son provenientes del extranjero o fuera de Guatemala cuando van a ser usados en otro país. Esta ley favorece muchísimo a nuestros connacionales que están en el exterior, que tienen que certificar documentos, que tienen que obtener documentos. El apostillado es más barato, más ágil y puede hacerse en forma electrónica. Esta normativa también establece que el certificado de apostilla que emite la Cancillería guatemalteca para la legislación de documentos públicos extranjeros de acuerdo al convenio de La Haya tendrá un costo también para los países que no están suscritos al mismo convenio. Finalizamos el programa, se ha quedado muy bien informado, lo esperamos mañana. Feliz noche. Feliz noche, hasta la próxima.